Hola, buenas tardes, bienvenidos. Este coloquio sobre transiciones a la democracia y otras transiciones se realizó el pasado 28 de marzo. En él participaron los profesores Santiago Guevara y Gustavo Guevara. Lamentablemente hoy el profesor Gustavo Guevara no nos acompaña, no ha podido vencer la batalla contra el COVID, pero el profesor Santiago Guevara está totalmente de acuerdo en que este evento lo utilicemos a manera de homenaje para Gustavo, nuestro querido Gustavo. En aquel momento planificar este coloquio fue un verdadero placer y un verdadero disfrute para mí, porque tuve la oportunidad de durante varios meses estar en contacto con dos de mis más queridos profesores y pude ver esa relación tan especial que había entre ellos, de camaradería, de dos digamos, amigos y compañeros de trabajo que han estado tan unidos durante toda la vida. Y no solamente pude presenciar ese cariño y esa camaradería entre ellos, sino también pude presenciar y tuve el lujo de participar en discusiones que se dieron entre ellos a lo largo de por lo menos 3 meses, porque empezamos a planificar este coloquio desde enero, con lo cual para mí, no solo resultó un aprendizaje desde el punto de vista académico, sino también un aprendizaje desde el punto de vista humano. Como siempre, mis dos profesores desde la universidad, pues mis dos queridos profesores han tenido siempre esa, digamos, facultad de enseñar, no solo, digamos, lo que tiene que ver con temas académicos, sino también con lo que tiene que ver con temas de la vida misma. Pues en este coloquio, cuando en aquel momento no pudimos grabar la introducción, por eso la estoy grabando ahora, y me debatía entre si hacer como si no hubiera pasado nada o realizar una introducción teniendo en cuenta, digamos, la partida de Gustavo, ¿no? Y finalmente ha sido así. En este coloquio, pues habla en primer lugar Santiago Guevara. Es fue profesor jubilado ahora de la Universidad de Carabobo, estuvo enseñando allí durante muchísimos años diversas asignaturas. Santiago es economista, pero tiene un extensísimo currículum, realizó toda clase de digamos, de actividades y de trabajos de consultoría para diversas agencias relacionadas con el Estado, con la administración pública, con, por ejemplo, la agencia de técnicas alemana. O sea que ha trabajado en diversos proyectos de consultoría relacionados con su especialidad, que tiene que ver con las instituciones, la democracia y las transiciones a la democracia. Él actualmente se encuentra trabajando en diversos proyectos, en diversos libros, y en este coloquio nos va a hablar de los proyectos en los que se encuentra él actualmente. El profesor Santiago Guevara, todos lo conocíamos y lo queríamos muchísimo. Fue un profesor, digamos, muy querido de la Facultad de Economía de la Universidad de Carabobo. Él estudió la carrera allí, luego estudió estudios de posgrado y de doctorado en Francia. Pues también realizó diversas actividades relacionadas con consultoría y con el sector privado. Tiene varios artículos nacionales e internacionales publicados, pero destaca su libro sobre el derecho de la competencia. Gustavo participa en este coloquio haciendo una réplica a Santiago, con lo cual el orden es del coloquio
es la ponencia, en primer lugar, del profesor Santiago Guevara sobre transiciones a la democracia y otras transiciones, y luego el turno de réplica a cargo del profesor Gustavo Guevara. Más adelante está el turno de comentarios y preguntas que se abrió a todos los participantes del evento en aquel momento, y por último los comentarios finales a cargo de los profesores Santiago Guevara y Gustavo Guevara. Es un coloquio que van a disfrutar muchísimo porque pues presenciamos aquí a dos grandes profesionales, dos grandes economistas, y pues sobre todo también porque es un homenaje a nuestro querido Gustavo. Santiago lo ha querido así, y bueno, sin nada más que agregar, les dejo con Santiago primero y con la grabación de nuestro querido Gustavo después. Hasta pronto. La denominación del evento de transición a la democracia y otras transiciones, con un subtítulo de Hacia una nueva transitología, es un proyecto personal, profesional, de trabajo nuestro, haciendo referencia a distintos tipos de transiciones. Ya voy a referirlo más adelante. Por lo tanto, es mucho más que lo inicialmente planteado, el tema de la transición a la democracia. Me complace mucho compartir con Gustavo, quien pudo ser mi alumno y no quiso en preparadoría. Me complace mucho tener a Virginia, que fue no solo mi alumna, sino mi ahijada de promoción hace ya unos cuantos años. Y debo referir que lo que se expone aquí como contenido está en un ebook, en un libro electrónico aún no publicado, que se llama 9 para 10, serie de 9 micros sobre transición a la democracia y otras transiciones. Avanzo, Virginia, ¿eres tú quien me da el pase? Ok. El contenido está expuesto en 11 puntos. Puedes pasarlo, Virginia, porque yo voy a referir cada uno de ellos a continuación. El punto 1. No todo cambio es el cambio ideal que nos interesa desde el punto de vista de la transitología. Digo esto porque se refiere con mucha facilidad y con poco conocimiento el término transición para referirse a elementos que no son, o dejando por fuera elementos importantes. Puedes pasarla, Virginia. Hay unos 5 aspectos que voy a mencionar rápidamente. El paso de un gobierno a otro es una transición, pero a secas. Ustedes lo han visto en el reciente proceso norteamericano. El señor Bolton, asesor del presidente norteamericano, que acaba de dejar, escribió un libro que hablaba de la transición al gobierno del presidente Trump, pero eso es transición a secas. Pero es solo un cambio de titularidad sin implicar lo que nos interesa en este evento y lo que interesa a la transitología. Lo que realmente nos interesa es un cambio de régimen, de formas diversas, no solo autoritarias. Ese fue un cierto sesgo que duró y todavía en mucha gente permanece. Entonces, no solamente de forma autoritaria la democracia plena o una democracia satisfactoriamente tal. Ese es un tema que posiblemente no podamos desarrollar en toda su amplitud. Hay que enfatizar, este es otro de los errores, que una transición a la democracia o una transición al mercado, voy a comenzar ya a abrir el compás, no se realiza en 1, 2 o 3 años. El objetivo no es ese cambio, el objetivo es otro. Pásala, Virginia, por favor. Que se puede avanzar mucho en unos 3 años. Para relacionarlo con lo anterior, claro que sí. Y de hecho, hay detalles muchas veces ignorados, la más de las veces ignorados, que se debería lograr en ese corto lapso. En nuestro concepto y en la manera como definimos nuestros fines, es un tiempo sustancialmente importante. Ya hablaremos de eso. Virginia, por favor. Las transiciones, incluso refiriéndose directamente a la democracia, un asunto político, no son solo un asunto político, y no lo es desde el paper seminal, el del profesor Rostock. No son, hay que también hacer solo un tema de los políticos profesionales o de los partidos, que a veces pareciera que nos dicen, este no es tema de ustedes, ¿qué hacen ustedes
disertando sobre el asunto. Las transiciones involucran procesos de evidente complejidad, los cuales aconsejan una definición y un manejo amplios y diversos. Una transición a la democracia es entonces un proceso complejo requerido de manejos también económicos, institucionales, culturales y otros. Virginia, por favor. Ustedes ven, esto está contenido en el primero de los libros sobre los cuales estoy trabajando. Es una visión simplificada del sistema de análisis y de acción que se propone a efectos de una nueva transitología. Vamos a leer de la derecha a la izquierda. Fíjense que estoy poniendo en un mismo nivel a democracia y mercado y lo estoy haciendo interactuar. Sin duda alguna, lo que pasa en el mercado, con el mercado, es decir, lo que pasa con lo económico repercute sobre la democracia y lo que pasa con la democracia repercute sobre el mercado. Y el sistema de análisis y acción que proponemos es el que está expresado en esto. Las instituciones son un aspecto fundamental. Instituciones versus discrecionalidad. La cultura política y económica, los valores y conceptos apropiados para el desarrollo institucional que permita el pleno desarrollo de democracia y mercado. Un tema que tiene mucha amplitud, lo simplifico diciendo sociedad y pongo entre paréntesis bienestar, pero es mucho más que eso, es cómo se da la dinámica social con interés en el bienestar, interés fundamental para llegar a los fines deseados, de tal manera de cimentar bien el proceso de transición. Ahí hay resalto algo que llamo bloque, es el bloque social que luego referiremos. Para ese manejo del sistema social, fíjense que señalo tres aspectos que son cruciales, no los únicos. Lo relacionado con la disponibilidad de recursos en el territorio. Recuérdense mi vieja experiencia en la materia de recursos económicos, la tan temida recursos económicos. La historia, importantísimo, y precisamente en los últimos años, después de nosotros haber comenzado a considerar la importancia de esto, hay algunos desarrollos al más alto nivel que reivindican el valor de la historia para ir al abordaje de mejores logros en democracia y mercado. E indiscutiblemente las variables externas que algunas de ellas son cruciales y que de alguna forma están bastante problematizadas. Ese sería un área que me gustaría desarrollar, pero no voy a tener tiempo. Todo el análisis de lo que sucede en el mundo. Señalo tres cositas muy rápidamente, me disculpen si me detengo un poco. La calidad de la democracia este año, de acuerdo a las mediciones del índice utilizado por The Economist, ha sido el valor más bajo. De acuerdo a los trabajos de la Universidad de Gothenburg, a través de un proyecto de Suecia, a través de un proyecto que se llama V o V, dicho como se suele hacer en España, V-DEM, de democracia, muestra que hoy por hoy más del 60% de la población mundial está en situación de autocracia. Y hay una reciente obra de un reciente visitante a Venezuela, el profesor Kim, se escribe Keane con K, que plantea la amplitud de los nuevos despotismos. Virginia, por favor, voy a ver. Esto es lo mismo puesto en un árbol del problema, pero muy sencillo. El árbol del problema es un instrumento que desarrollamos para una consultoría para el gobierno alemán, para la GTZ, que fue exitosísimo y muy bien comentado a nivel internacional. Pero vamos a pasarlo porque al final lo que está ahí es lo mismo que está en el gráfico anterior. Un cuarto elemento, otra cosa a advertir, y esto con respecto al estado del arte en la disciplina, es que la historia y la teoría nos muestran muy diversas maneras de realizar el cambio transicional inicial. Este es un punto muy polémico. Lo que nosotros lo llamamos la chispa transicional, si el cambio que permite el surgimiento de un proceso transicional. Lo polémico lo voy a referir muy rápidamente. Hay un empeño en cierta consultoría que no voy a calificar en plantear que las transiciones se dan sí y solo sí
por la vía de procesos de negociación, de transacción o de pacto. Eso no tiene absolutamente ninguna relación con los desarrollos de la disciplina, de la transitología. Ahí le estoy diciendo que se ha llegado precisamente a una cierta sistematización respecto al asunto que referimos, por lo cual resulta una necedad no considerarla. Virginia, por favor. Otro asunto, creo que es el último de esta primera parte, lo demás lo voy a pasar mucho más rápidamente, o conjunto de ellos en los análisis sobre el tema, es la muy escasa referencia a la existencia de un lapso posterior, por lo demás, su criterio de éxito que se llama consolidación democrática, y añadan también la del mercado. De hecho, hoy por hoy, a nivel de la disciplina, se acepta hablar de transitólogos y consolidólogos, es decir, quienes se dedican al estudio del proceso de cambio que permite consolidar la democracia, y se llama así consolidación democrática, que es definitivamente lo que justifica el esfuerzo, no la salida de un régimen, sino el llegar a un cierto estadio considerado favorable. A eso nosotros agregamos otra finalidad, que es lo que llamamos el mantenimiento permanente, que es un tema de gestión de gobierno, un importante aporte de nuestras últimas elaboraciones sobre el tema. Es decir, hoy por hoy, en esa nueva transitología, estoy hablando de transición, consolidación y mantenimiento de democracia y mercado. Por favor, Virginia. Punto 2. El concepto más frecuente. Pásalo, Virginia, por favor. En términos estrictos, ortodoxos, la transitología alude a las transiciones a la democracia, solo a ellas. Pero en nuestra consideración no son las únicas, y más tarde nos ocuparemos de todas. Pese a los celos difícilmente ocultables por algunos brillantes transitólogos, el paper de Rostow, Dank-Wart-Rostow, es el punto cero y el hito marcador del inicio de la historia de tal disciplina. Eso fue una conferencia en el año 69 y un paper en el año 70. Hubo después, y hay otros hitos importantes en la disciplina, que fueron marcadores de un momento y un manejo. De forma destacada, lo que se llamó Transition from Authoritarian Rule en los años 80, asociadas al Centro Woodrow Wilson de Washington y a la Universidad de Johns Hopkins como editora. Son 5 tomos que son casi que los clásicos, además de la obra seminal en transitología, en lo que se refiere a transiciones a la democracia. Pásalo, Virginia, por favor. Y gracias. Y, me siento un tanto incómodo. Pásalo, Virginia. Pero bueno, es el know-how para esto. De nuestro approach, valga como adelanto, cabe mencionar la insistencia en un manejo prospectivo, estratégico y operacional al cual exigimos, primero, que sea basado en pactos formales de la élite transicional. Aquel óvalo rojo que yo ponía es esa élite transicional. Debe haber una élite transicional, no una élite partidista, una élite que se ocupa de la complejidad del proceso. Segundo, referencia a nuestro approach, esos pactos deberán estar sujetos a cláusulas penales por incumplimiento. Recuérdense lo que pasó con Punto Fijo, lo suscribieron AD, COPEI, Acción Democrática, URD, se convirtió en guerrillero, se fue del pacto y no hubo consecuencias. Eso de alguna manera le restó fuerza al pacto, pero además de eso desarrolló unas conductas definitivamente inapropiadas, porque sabemos al final a qué condujo. Tercero, el manejo prospectivo, el manejo de la transición desplegado por medio de planes de largo plazo con una visión precisa, no difusa, no retórica. Cuarta, eso a operacionalizar en concreciones quinquenales y anuales. Y quinto, que el todo sea sometido al poder de veto por los órganos controladores de un proceso estratégico tal. Por favor, Virginia. Un solo argumento conceptual sobre nuestro manejo. Si el resultado deseado es una transición, si el resultado deseado de una transición, su consolidación es posible solo a largo plazo,
su ejecución no puede ser por la libre o planes a plazos menores que el exigido, termina arriesgando el destino del proceso a la buenaventura en el riesgoso y frecuente plano de la discrecionalidad política. Por favor, Virginia. Punto 3. Nuestra generalización del concepto de transición. Pásala, por favor. Con propósito no solo político, sino asociado a cambios de otra naturaleza, y no solo progresivos, sino también regresivos, postulamos que es posible referir 6 o 7 tipos de procesos transicionales distintos. Fíjense, asociado a cambios distintos al político, pero además progresivos y regresivos. Por favor, Virginia. Y ahí lo tienen. Esto es un trabajo que está en ese libro primero que refiero. En el programa de Gotha, por allá en la 7ª década del siglo XIX, Marx habló de la transición al comunismo. Hago una sola referencia y no voy a manejar ninguna implicación, pero recuerden que el socialismo era la fase de transición al comunismo y no que hay una fase de transición al socialismo. Eso en el planteamiento marxista. Segundo, la transición a la democracia, que ya hemos referido. Tercero, la transición china, la cual nosotros hemos llamado transición en el comunismo al mercado. Esto posiblemente no sea absolutamente riguroso, pero es una manera, digamos, fácil de identificar elementos esenciales de lo que sucede en China desde finales de los 70 del siglo pasado. Cuarto, la transición del comunismo al mercado. Ese sí es una categoría de uso frecuente entre quienes se mueven en este campo, que es lo que surgió con el derrumbe del muro de Berlín, la Unión Soviética y eventos asociados. Eso involucró 25 países, desde Alemania del Este hasta la Unión Soviética y todos los Kazajistán, como le digo yo, que son un montón de países que terminan con ese sufijo. ¿Se da, Gustavo? Tú que eres el bueno en esto. Por favor, Virginia. Virginia, por favor. Después de la referencia de la transición del comunismo al mercado, el quinto tipo es un desarrollo frustrado por razones exógenas, un año sabático no deseado que tuve por ahí en el año 17, que es transición a la democracia y el mercado. Es el intento de establecer firmemente la relación entre economía y política, en lo cual Gustavo, por ejemplo, me ha ayudado mucho con algunas referencias bastante valiosas. Sexto, las que hemos dado en llamar transiciones retrógradas, que es el fenómeno dominante en el momento actual. Sea que haya formas de despotismo, sea países que van al autoritarismo o países en camino a formas totalitarias, hoy por hoy, este es uno de los resultados de los trabajos anuales de la Universidad de Göteborg, el mundo está en un proceso de transiciones retrógradas. Piensen no solo en términos de los resultados, sino en términos de lo que eso significa como entorno en el cual avanzar iniciativas democratizadoras y pro mercado. Esas son implicaciones estratégicas bien importantes. Y finalmente agregamos nuestra propuesta inacabada, que es lo que estamos exponiendo por primera vez, y tengo el honor de tener a tanta gente valiosa en esto, nuestra nueva transitología, a referir más tarde. El punto 4 es el uso del concepto por la economía. Las transiciones del comunismo al mercado, el mercado es una categoría económica, principalmente suscitadas en los 90, confrontaron al mundo a otro tipo transicional con énfasis en lo económico como ariete de cambio de lo político. Fíjense que la salida del comunismo, que es una categoría política, se hace con el impulso al mercado y con ello se logra beneficiar los esfuerzos democráticos. No voy a abundar mucho, aunque este es un tema muy de los economistas, pero sí quiero recordar aquellos debates entre Sachs por una vía y me comienza a traicionar la edad en este caso. Un debate muy importante entre
terapias de choque y programas graduales. Sigo, y discúlpenme el pequeño olvido. Estoy en lo que nos interesa, no ha sido posible recuperar la presentación gráfica, ¿verdad? No, Santiago, porque no me la mandó Virginia antes. Ok, me disculpan entonces que lo haga con esta precariedad, pero bueno, al final son problemas técnicos y... Déjame ver si yo la puedo compartir, Sonia. Si me autorizas a compartir, yo la debo tener en alguna parte aquí. Pero mientras tanto que Santiago siga hablando. Ok. Entonces sigo. Sí. En lo que nos interesa, el proceso referido involucró a la Unión Soviética y toda la lista de países bajo su órbita, incluida la República Democrática Alemana. Y lo refiero porque es un caso especial, porque la visión de Alemania como un conjunto es muy relevante, incluso para algunos de estos nuevos mitos en transitología que refería anteriormente. Y lo digo por la calle del medio. Alemania, Alemania, en este caso la República Federal, obtuvo el camino a la transición por una vía que casi es un anatema para estos analistas nuevos que he referido, que fue por la vía de una intervención extranjera, ocupación extranjera y un manejo fundamentalmente definido desde el exterior. Y hoy Alemania es el país líder de la Unión Europea. No quiero extraer implicaciones, simplemente utilizar el argumento frente a quienes plantean con la supuesta superioridad del modo negociador, invalidar todas las otras formas. Yo fui practicante de lo que tiene que ver con la gerencia de negociaciones en el país y fuera de él, y soy alguien que ha trabajado el tema, y definitivamente no todos los procesos lo admiten. Hay una especie de pirámide, de acuerdo a lo cual uno se localiza geográficamente y dice, bueno, esto pareciera ir por este u otro camino. Esa variedad que es producto de la transitología es algo muy valioso a conversar. ¿Sigo? Disculpen la digresión. En nuestro subcontinente, en la época en que se dio la transición del comunismo mercado, e incluso unos años antes, nos interesa la referencia a dos intentos. Uno, exitoso, el cambio económico impulsado por Pinochet, y otro, lamentablemente nuestro venezolano, la incompleta y frustrada iniciativa económica del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, respecto a la cual, en lo personal, tuvimos una experiencia frustrada por los hechos políticos de 1992, cuando la presidencia de la República solicitó instaurar un nuevo modelo de formulación de políticas públicas, se me escogió para la realización de aquello. Eso solo llegó un informe y vinieron los acontecimientos del 92 y definitivamente no pudo ser realizado. En lo sustancial fue publicado por la revista chilena de Administración Pública, con muy buenos comentarios, tanto de sus editores como de la gente que pudo revisarlo. Punto 5. Voy a agilizar. Nuestro avance reciente al estudio e intervención de la integralidad de las transiciones, un asunto de prospectiva, de estrategia, de gestión y control. Resulta absolutamente necesaria la integralidad del proceso transicional por tres razones. Primera, lo que hoy se diferencia en dos fases, transición y consolidación, pasa a ser un único proceso, al cual se agrega la exigencia del mantenimiento como tema de gestión. En eso tenemos bastante experiencia en ese proyecto de la GTZ. Segunda, el asunto no es solo político, ya lo dijimos, ni siquiera político económico. El cambio debe ser integral. Referimos 8, recuerden el gráfico inicial, o más procesos sectoriales. Tercero, el modo de gestión del proceso. Adoptamos un dispositivo gerencial público integral, sistémico, con seguimiento del amplio entorno normativo, las políticas, estratégicos, las estrategias, los programas de acción y operacional, el paso a paso, y con exigencia de retroalimentación.
De igual forma, una transición debe consolidar. Punto. Decía que el dispositivo, un dispositivo gerencial público, integral, sistémico, con seguimiento del amplio entorno normativo, estratégico y operacional, es decir, lo relacionado con el diseño político, lo relacionado con cómo se despliega la estrategia para el logro de esos objetivos políticos y en el manejo institucional, en el contacto con la sociedad, todo ello con exigencias de retroalimentación. Y decimos que de igual manera una transición debe consolidar y esa consolidación debe mantenerse. Es un real sistema de gestión política y económica. Lo definimos como un piso superior de la transitología. Por favor, la siguiente lámina. Y me apuro. Ajá, punto 6. Los componentes de partida de una transición que permitan su consolidación. Por favor. Adelante. Digámoslo fácil. Hay que superar acechanzas. Evidentemente las hay. Es salir de autoritarismo, de totalitarismo, de la precariedad democrática que se expresa de formas diversas y no se maneja con absoluta propiedad. Voy a meterme en el infierno porque voy a hacer alguna referencia. Pasó con el señor Macri. El señor Macri fue resultado de una elección crítica que se llama en ciencia política, pero no manejó el tipo de situación en la cual comenzó su gobierno. Es el caso del señor Lenín Moreno, de la señora Áñez en Ecuador y Bolivia, que salen de una forma autoritaria y no realizan eso que decía anteriormente que tiene que ser realizado en los 2-3 primeros años, que significa que el segundo que mencionamos es el trabajo de adecuación que exige viabilización, y eso no es soplar y hacer botella. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Santiago. Yo te estoy escuchando. Okay. Sí. Eso, la sugerencia es realizarlo en el sentido de una visión que es como tener brújula, como tener orientación, como utilizar un GPS. Lo otro es que un proceso, esto es fundamental para el manejo en opinión pública del tema, un proceso que madura en 15 años, así está en la obra seminal y se reconoce como tal, no se puede planificar a 1, 2 o 3. La transición no es un año, no son 2 años, no son 3 años, son 15 años, por lo tanto eso tiene que estar rigurosamente definido desde el punto de vista estratégico. Así de crudo, así de fácil. Toca sacarse los apuros de la cabeza y asumir el reto de largo plazo. Cuando hacía referencia al señor Macri, a la señora Áñez, al señor Moreno, y me atrevo a referirlo a los señores Guaidó y Machado, estoy diciendo, saquémonos los apuros de la cabeza y asumamos el reto de largo plazo, montémonos sobre un diseño estratégico apropiado y las cosas podrían ser de otra manera. Evidentemente, como le decía, hay acechanzas que siempre estarán ahí. Por favor, la lámina. Y gracias. Me da así cosa molestar tanto. Por favor, ¿podrían adelantar la lámina? Ajá. Entramos en materia en lo que toca a nuestro concepto volcado en ese libro que está casi listo. Es un libro en el cual cuento con el privilegio de la colaboración del profesor José Ángel Ferreira por la vía de una ponencia del último Congreso Internacional de la Facultad, en la que asumimos para la universidad, en la ponencia todavía, no aún en la realidad, el manejo de líneas del conocimiento que tienen un impacto grande desde el punto de vista de la proyección, pero que además de eso generan recursos. Ese nuevo libro de mi autoría tiene la colaboración, está incluido como colaborador el profesor Ferreira, fundamentalmente, y en nuestras discusiones permanentes, en lo que toca a la ponencia que refería. ¿Qué hemos propuesto al respecto? Lo ampliaremos luego, pero se trata de pasar de una idea, transición,
todo el mundo dice, vamos a la transición, a una confluencia de personas con una idea de cambio que debe estar orientada a largo plazo y que debe resolver su organización y su gestión. En este caso, definida, repito, rigurosamente a largo plazo. Esto es quizás un agujero negro, pero es forzoso manejarlo. No es transición, es aquello que está implicado por el propósito de avanzar una transición que estamos definiendo muy en detalle, a diferencia de esa especie de, como vamos viendo, vamos yendo, con la que se mueven buena parte de los presentes en el sistema político. Por favor, lámina. Sistematizando lo que queremos decir y que desarrollaremos en los próximos 3 puntos, proponemos asumir las iniciativas que conduzcan a una visión, un pacto de gobernabilidad inicial y un proceso controlado de transición que conduzca a largo plazo, con base en planes de largo, mediano y corto plazo, buen gobierno y control de todo. Si revisan esos 3 puntos, lo frecuente es que haya un pacto, no siempre formal, pero un pacto que no se apoya en una visión y tampoco se apoya en una estrategia bajo control. Eso, sin duda alguna, como instrumento de manejo, es un punto débil. Siguiente lámina. Siguiente lámina, por favor. Punto 7. Los componentes referidos vistos en sentido secuencial de la relación. Primero, la visión. Por favor, ya. En tanto y en cuanto lo que orienta la acción transicional es el logro de una democracia consolidada, un mercado avanzado, la sustitución de la discrecionalidad por unas instituciones favorables a ambos y una cultura política y económica y de otras esferas favorables al éxito continuo, esos y otros logros deberán estar reflejados en una visión que oriente de modo permanente la acción social y política. Por favor, lámina. Punto 8. Los componentes vistos en sentido secuencial de la elaboración. Primero la visión y luego el pacto de gobernabilidad que va en el sentido de esa visión. Por favor. El pacto de gobernabilidad va a representar la formalización del acuerdo político, es un acuerdo político, inicial de los partidarios sobre la amplitud de asuntos que definen un proceso transicional exitoso. Fíjense lo que significa esto en términos de cambio de mentalidad. Un acuerdo político en el cual están contenidos todos los asuntos que definen el proceso transicional exitoso que no son del manejo de los políticos. Y eso, por eso ese grupo es una exigencia, ese grupo que históricamente asume el proceso es tan exigente, pero también tan útil como instrumento de orientación. Ese instrumento debe ser de obligatorio cumplimiento, so pena de aplicación de cláusulas penales, que expresa unidad, profundidad, el concepto de país deseado y la estrategia para ello. Eso no es soplar y hacer botellas. Sus procesos y procedimientos debe ser del conocimiento de la nación, tiene que hacerse legítimo y representa el establecimiento de la impronta que marque el siguiente ciclo político e integral nacional. Estamos frente a un cambio de sistema. Eso tiene que marcar una impronta y, por lo tanto, la exigencia planteada con tanto detalle. Por favor, la siguiente lámina. Por favor, la siguiente lámina. Se detuvo. Por favor, la siguiente lámina. ¿Me están escuchando? Sí, está en la 9. Yo sí escucho. La siguiente lámina. Está en la 9, ¿no? Ajá. El pacto de gobernabilidad representa la formación del acuerdo político, pero ya sus exigencias ya las manejamos. Agradecería la siguiente lámina. Hola. Sí. Hola. Ajá. La siguiente lámina, por favor. Es la que dice deberá ser una secuencia temporal real. Pero en mi pantalla tengo la anterior. Sí, Sonia, no, sí, no está pasando.
Mira, ¿sabes que hay veces tú la tienes como pantalla completa en tu ordenador? Sí. Mira, ponla en modo lectura, porque hay veces que me pasa eso a mí con los estudiantes, que se quedan en una misma presentación y tú la estás pasando, pero los alumnos no lo ven. Y debe estar pasando eso ahora. Ahí, perfecto, ahora sí ha cambiado. Ok. Perfecto. Lo Gracias, planteado Sonia. deberá ser una secuencia temporal real. Tiene el tiempo como transcurre, no el tiempo como lo manejamos en prospectiva y en estrategia, que nos adelantamos y prefiguramos futuro y definimos trayectorias para llegar a ello. No, el tiempo tal como sucede cronológicamente. Tendríamos una estructura en la cual, a partir del pacto de gobernabilidad, fíjate que estamos viéndolo al contrario, entendido como acuerdo social y político formal y un texto de propósitos y acciones, se orienta las realizaciones para superar obstáculos, viabilizar y adecuar con especial celo en las fases iniciales del proceso. Nadie niega lo crucial de esas fases iniciales, pero con la convicción de la necesidad del sostenimiento en el largo plazo. En esto no puede haber debilidad. Estoy pensando en el político que compra ir a un proceso transicional, pero a los 2 años dice, bueno, ya estamos en nuestro medio, chao pescado, nos despedimos. No debería suceder de esa manera. Eso dará lugar de modo interrelacionado a un plan de largo plazo, varios planes quinquenales, planes operativos anuales y presupuestos orientados por la visión. Eso lo he hecho, no en procesos formalmente transicionales, pero lo he hecho y hemos obtenido resultados. En esa consultoría con la GTZ trabajábamos con planes de mediano plazo, pero con una orientación a más largo plazo. De hecho, recuerdo cosas simpáticas de cómo la cultura popular, por no decirlo de otra manera, y no es tan solo de la cultura popular, también la cultura de mucho profesional, asume estos temas del largo, mediano y el corto plazo. Yo recuerdo que fue posiblemente en la literatura y en la experiencia gubernamental uno de los primeros ejercicios transicionales, aquello que los norteamericanos llaman 100 primeros días de gobierno o de honeymoon de los gobiernos, la luna de miel de los gobiernos, que lo implantó el presidente Roosevelt con apoyo académico. Dicho sea de paso, quisimos hacer algo como eso en Venezuela. Esto es para cambiar, para adecuar, para vencer las acechanzas. Y los alcaldes en aquella época, que eran nuestros clientes de una agencia gubernamental, entonces ponían 100 metros de acera, tantas tuberías, etc. No, ese no es el problema. El problema es lo que se exige en esos primeros años de la transición. Sigo con la siguiente lámina, por favor, me disculpan la digresión. Siguiente lámina. Punto 10 es el penúltimo. No, y lo vamos a hacer de manera muy rápida porque en realidad no tendríamos tiempo. Tópicos especiales, fases de una transición a la democracia. Por favor. Siguiente lámina. Lo que proponemos es una definición normativa propia en cada caso, derivada de una formulación estratégica de detalle, es decir, ver bien el detalle de la estrategia y convertirlo en norma para la actuación. Postulamos 10 fases, eso está en el escrito, en el paper en el cual me estoy basando para esto, que está en posición de Virginia y está evidentemente a la orden. Ojalá pudiéramos publicarlo conjuntamente con todas estas discusiones que estamos realizando hoy. Postulamos 10 fases, cada una de ellas con una razón de ser y unos rasgos. Y para ello asumimos que parte de su historia de vida sucede antes de la chispa transicional, que es la salida del régimen existente y la apertura a un proceso de cambio. Si usted me pregunta a mí, ¿cuándo comenzó la transición a la democracia venezolana de los años 50? Yo diría no el 23 o el 24 de enero, poco conocido por cierto, sino en el año 1957, cuando se constituyó la Junta Patriótica. Dicho sea, uno de sus integrantes, aún vivo, no solo es paisano, sino amigo mío, que es el doctor Enrique Aristigueta Blanco, y he podido conversar con los actores de aquel proceso. En ese momento, el planteamiento, así no se llamase de esa forma, porque no existía el término, tenía algo de esa intención.
Hay un paper de Luis Herrera Campi que yo no he podido conseguir, donde parece ser que alguna vez se utilizó el término de transición, y Betancourt lo utilizó en un desayuno en Nueva York en el año 57, casi que definían una transición, pero no existía el concepto. Para ello, entonces, la transición no es como algunos dicen que es cuando hay la chispa y arranca el periodo propiamente dicho. A ese no se llega, sino que se realiza anteriormente por diversas vías. Yo no estoy postulando ninguna, ni siquiera la referencia que hice a la República Federal Alemana, es diversas vías. Sigo, por favor, la siguiente lámina, ya vamos terminando. Punto 11, los distintos tipos de cambio o de chispa transicional. Siguiente lámina. Muy interesante e innecesariamente polémico tema transitológico. ¿Cuáles son los distintos tipos de cambio transicional? Y como es polémico, le echamos de nuevo gasolina al fuego. No es verdad lo que ahora tantos repiten de que el único tipo de cambio transicional es la negociación entre las partes en lisa. En Venezuela nunca lo ha sido, por ejemplo. Y la literatura, Sher and Mainwaring, el propio Rostow en su obra seminal, Juan Linz, L-I-N-Z, un español nacido en Berlín, recoge los planteamientos de Stepan y de otros autores y llega a mencionar hasta 12, 13 tipos, e incluso es posible pensar en combinaciones de ellas. En lo personal, beneficiándome de la amistad de algunos testigos, yo tuve la fortuna de conversar mucho con Carmelo Lauría y conversar mucho con Enrique Aristigueta Franco, y tengo los detalles de aquello y puedo asegurar que el asunto no es unitario, es complejo. Sigamos, por favor. Conclusión muy corta. La transitología no es campo banal del conocimiento, aunque así se maneje. No es asunto de diletantes, así se maneje de esa forma. Exige apropiado manejo, muy poco se hace. Entre otras cosas, hoy, por la dificultad del entorno global que enfrenta. Como decía, el entorno global hoy es una amenaza importante para procesos de la naturaleza como los que estamos planteando. Pero ese es el reto. En lo relativo a cada proceso, por su exigente manejo político, democrático y económico a favor del mercado, su dependencia de una apropiada institucionalización, ya terminando, cuando digo a favor del mercado, ustedes, y lo he conversado mucho con Gustavo, quien ha tenido mucha relación con lo que estoy trabajando, me refiero a Gustavo Beara, el manejo, la visión y el manejo integral en macroeconómico, microeconómico. Les decía que yo tuve la fortuna con grupos élites de la escuela de trabajar la macroeconomía con base microeconómica, y sé todo el aporte que gente como Gustavo y otros pueden realizar a esto. El forzoso recurso de una cultura democrática y económica avanzada, hay un concepto que ni siquiera está en Google todavía, que es el de democratic learning. Es un concepto que utiliza mucho el profesor Lawrence Whitehead de uno de los colleges de Oxford, que se utilizó mucho para los intentos con la primavera árabe. Todavía no es recogido, pero esto exige aprendizaje democrático y eso no es cualquier cosa. Mucho de ese ciclo frustrado, la transición que comenzó en el 57, no se consolidó y tuvo una fase retrógrada, precisamente por falta de conocimiento democrático. En ese sentido, entonces, necesaria una cultura democrática y económica avanzada. Aquí tiene Gustavo espacio para lucirse, y buena parte de todos los que están participando en este evento que me satisface tanto, y varias otras apropiadas exigencias. Se ruega no improvisar. Próximamente varios productos digitales relativos al tema. Muchas gracias. No le estoy cumpliendo un requerimiento de Gustavo porque veo que ha sido muy largo, de utilizar unas 2 láminas adicionales que les prometo en cualquier sesión próxima. Así que muchas gracias y muy honrado por compartir con tanta gente valiosa.